de VIH. Bueno, entonces acá dicen alguien que probablemente uno vea ya con una enfermedad, con clínica, ¿no es cierto? Compatible con. ¿Qué más? Una Cualquier embarazada. persona haya Mujer iniciado. embarazada, muy bien. Eso se pide de screening, ¿verdad? Siempre se pide en la embarazada, acuérdense, en el primer trimestre como parte de la rutina y en el último trimestre. Atención, porque muchas veces la mujer llega sin su último control y hemos visto problemas con ese tema. Bien, ¿a quién más me dijeron? Tuberculosis. Tuberculosis, perfecto, muy bien. Que tenga conductas sexuales de riesgo. Conductas sexuales de riesgo. ¿Se acuerdan cuando hablamos el otro día que sexuales de riesgo sí, grupos de riesgo ya no existen, ¿no? Es decir, como yo encasillar eso, de decir que si hay un chico que tiene sexo con chicos, o si tiene adicciones, ya los grupos de riesgo se han desdibujado tanto que ya decimos grupos de riesgo no, pero bueno, sí válido lo que vos decís, relaciones sexuales a los cuales múltiples parejas o sin protección, o con una pareja pero sin protección. Bien. ¿Qué más? Tengo otra ITS. ITS, ajá. Bueno, está perfecto lo que ustedes dicen. Pero si nosotros nos quedamos pidiendo el test de VIH solamente en esos escenarios, probablemente la mitad o más de la mitad va a quedar sin diagnosticar, ¿sí? Es decir que la idea es que haya cualquier oportunidad en las cuales un paciente, sea que se va a operar, vino al consultorio para pedir vacunas para otra cosa, vino, no sé, con una infección en la piel, como un forúnculo, etcétera, etcétera, etcétera. Cualquier oportunidad en la cual yo pueda hacer como médico una intervención preventiva, ofreciéndole el test para, incluso para naturalizar el término, para que no se asuste, por ahí los chicos jóvenes están como más familiarizados, pero por ahí la gente grande dice, uy, ¿por qué me habrá visto? ¿Por qué me piden un VIH? En fin, hay que tratar de correrse de ese lugar, ofrecerlo cuantas veces sea necesario. Una visita, por ejemplo, o contacto con el sistema de salud es una buena oportunidad para ofrecer. ¿Vos te hiciste alguna vez un test de VIH? ¿Y por qué no te lo haces? Es gratuito, es de fácil acceso, porque la ley dice que las reglamentaciones de la ley dicen que no tenés que tener la orden médica, etc. Al igual que, así como que le decimos vacunarte contra hepatitis B o todo lo que siempre uno trata de prevenir. Y la OMS hace unos años, después vamos a ver un PowerPoint que yo tenía armado del subcomité de VIH-Sida al cual pertenezco, del Hospital Iturraspe, habíamos armado un PowerPoint donde mencionábamos esta estrategia que no sé si ustedes la escucharon nombrar de la OMS, 90-90-90. A ver si alguien sabe lo que es eso. No dije 90-60-90, dije 90-90-90, estrategia de la OMS. ¿Qué es eso? Profe, es algo de lo que para el año 2020 había llegado al 90% de las personas que conocen su diagnóstico. Tibio, muy bien. Lo que decía la OMS, hace como 10 años ya, es que si nosotros ofrecemos masivamente a la población, como yo les propongo, el test de VIH, y no solo en las circunstancias que ustedes mencionaron, que está bien, pero nos quedamos cortos, vamos a tenemos testeada por lo menos el 90%, conociendo la serología de la población general, y a los diagnosticados, es decir, a los que les da positivo, le ofrecemos el tratamiento, ni bien les da positivo, y tenemos al 90% de los que están en tratamiento no detectable, que es el éxito terapéutico, que es el gold estándar, digamos, de poner el tratamiento. Hay un modelo matemático proyectado que dice que colapsaría. Eso era para el 2020, miren lo que nos esperaba para el regalito para el 2020, pero bueno, la OMS decía que para el 2020 colapsaría, digamos, la pandemia de VIH y se comportaría como en algo que de vez en cuando se vería un caso. Es decir, al no haber virus circulante, tenemos a todo el mundo chequeado, a todo el mundo tratado y a todos no detectable, 90%.
Entonces, no va a haber virus circulante. Si no hay virus circulante, no hay contagio. Si no hay contagio, las enfermedades empiezan a desaparecer o pasan a convertirse en endémicas. Entonces, ese era el modelo matemático. Por supuesto que para eso, que era un proyecto muy ambicioso, teníamos que tener un planeta justamente con equidad, ¿no es cierto? Cosa que no lo hay, porque si nosotros vemos el sudeste asiático o vemos África, que no tiene acceso a tratamiento, que se mueren de hambre, ¿no? Y no más que de HIV, y bueno, estamos en problemas. O sea que ahí empieza a haber toda una cuestión, ¿no? Del acceso de salud, las políticas de salud y los tratamientos correctos, digamos, para el universo, para todo el planeta. Pero no deja de ser una estrategia, si bien ambiciosa, interesante, porque hay, digamos, hay centros, por ejemplo, Vancouver, en Canadá, hace años que lo logró, pero bueno, tiene otras políticas de salud, otra economía, etc. Bueno, entonces yo les voy a compartir algunas, vamos haciéndolo así ilustrado para que no se aburran. Yo les voy a compartir una foto que le saqué a mi hija hace unos años, que habíamos viajado a Ámsterdam, y ustedes verán qué dice ahí. Free HIV Testing. ¿Y qué es? Una boutique. ¿Qué opinan? Ámsterdam, primer mundo. ¿Quién quiere hacer algún tipo de... Chicos, somos casi 60. ¿Alguien que hable? Es que ahí hay otra cultura. Ponerle la prostitución ya de por sí, creo que hasta tienen obra social, un buen sueldo, otras condiciones, tienen un lugar de trabajo, por ejemplo, que acá en Argentina ponerle no se ve. Claro, es verdad lo que vos decís. A mí me tocó en otro viaje, también en Ámsterdam, ver de primera mano, que me acuerdo en esa época sacábamos fotos y hacemos diapositivas para las charlas. Me tocó de primera mano, de hecho que saqué a un cartel que decía Escuela de Prostitutas. En realidad no es que a uno le enseñan a prostituirse, sino que esa escuela les enseñaba a prevenir ITS y cómo cuidarse y cómo tener chequeadas sus serologías, ¿sí? Y también vi en un intercambio de jeringas, es decir, uno va en forma absolutamente anónima, en un kit tipo estos Ziploc, digamos, las bolsitas de plástico, uno entregaba, cuando hay drogadicción endovenosa, su jeringa con restos de sangre, le daban un kit estéril al paciente sin preguntarle nada, como una ventanita así que se abría y se cerraba, y se analizaba la sangre para saber qué prevalencia serológica hay de HIV, hepatitis B, en la población holandesa. Bueno, esto fue muy impactante porque uno entra a comprarse una remerita y si querés te haces el test de VIH. En realidad, si bien es esto algo como paradigmático, digamos así, viene bien como para que, digamos, si bien sí, estamos lejos de Holanda en todos los aspectos, pero podemos facilitar lo más que podamos en nuestro país. Pero si no hay conciencia, si no hay campañas, fíjense que el HIV, desde que se ha hecho una enfermedad crónica gracias a los tratamientos antirretrovirales en el mercado y la accesibilidad, porque la verdad que Argentina tiene un muy buen plan de salud en los últimos, yo diría, 30 años, ha pasado distintos gobiernos de turno, y la verdad que el tema de VIH hemos podido, por suerte, tener el que no tiene cobertura de salud, acceder a las drogas. El tema es que se entran a mezclar otro tipo de accesibilidad, diagnósticos tardíos, no hay publicidad. ¿Cuánto hace que uno encuentra? Ustedes, salvo el 1 de diciembre, que es el Día Mundial del VIH, y bueno, nosotros salimos, carpas, siempre dábamos charlas en colegio, primario, secundario, en los presidiarios, bueno, en fin, en clubes. Esto porque teníamos armado este subcomité que realmente durante varias décadas se motivó, digamos, a hacerlo. Pero ustedes, ¿cuánto hace que no encuentran en las redes o en las publicidades gráficas o en la televisión o lo que sea, campañas del VIH, de hacerse el test?
¿Cuánto hace que no escuchan? Como que desapareció, ahora nadie tiene, o el que tiene está tan fenómeno que, bueno, ¿para qué te vas a hacer VIH? ¿Para qué te vas a cuidar? Y ojo con eso, entonces, desde aquel paradigma que es que te ofrecen ir a una boutique a hacerte un test de VIH, y a la nada mismo, prácticamente como es en nuestro país, y bueno, da que pensar, ¿no? Da que pensar. Sobre todo que se habían logrado muchas conquistas al respecto que se fueron perdiendo, porque no siempre fue así, este mal escenario que tenemos ahora. Bien. Entonces, vamos a ver la evolución natural, ¿no es cierto? Nosotros, bueno, vamos a ver acá que si tenemos en la abscisa el tiempo y en la ordenada el recuento de CD4, van a ver que cuando se produce... ¿Ven todos el gráfico? No. No sé. No, profe, estamos viendo la foto todavía. Ah. Bueno, esperen, dejo de compartir. Comparto. Bien, este era lo que le decía del subcomité. Bueno, ¿ahora sí? No, no, profe. Uy, ¿qué pasó acá? A ver. Compartir pantalla. ¿Qué pasó acá? Compartir pantalla. ¿Qué pasó con el Power? Patricia, Ay. trata de abrir el Power antes y después cuando pongas compartir pantalla, clique ahí, después pone compartir. Sí, lo voy a tener que volver a cargar, porque vos sabés que... nunca me pasa esto, pero bueno. Ahí se cargó. Reparar. Bueno, ahí lo tengo el Power de nuevo conmigo. Bueno, entonces, ¿lo ven? No, sigue sin verse. ¿Qué me decía Juani que haga? Porque lo bajé y ahora se supone que... Anda a Zoom, apretá ahí a donde dice compartir pantalla y ahí te van a aparecer ¿Sí? las distintas pantallas que vos tenés abiertas. Apretá el Power y después Claro, pone pero es lo que compartir. puse. No, A ver, no ¿lo se ven? da. No se ve. Yo ya lo bajé. Puse compartir pantalla. Lo subí. Y no sé cómo hacer ¿por qué no lo están viendo? Nunca me pasó eso. ¿Ahí lo Vos, ven? no, cliqueaste en la pantalla en el Zoom, digamos, el PowerPoint, porque capaz que ¿Sí? ¿Sí? y no me lo querés pasar a mí, yo lo paso. A ver. Si alguien lo ve, me dice. Qué pena, porque está armado todo el cuadro. Ahí está, profe. ¿Ahí lo vieron? Ahí pone, andate a PowerPoint. Ahí está. Ahora sí se ve. Pone habilitar edición y después pantalla completa. Qué susto, porque la verdad es que no... Ahí está. Bueno, ahí estamos, vamos a dejarlo así, no hagamos lío. Bueno, este cuadrito quiero que vean. ¿Lo ven todos? Sí. Sí. Bien. Este es un cuadro muy típico en el cual es la evolución natural del VIH. Es decir, nosotros vemos que acá al día 0 ingresa el virus y si uno dosara la carga viral, es decir, la cantidad de virus en sangre, sería muy, como verán, muy alta,
¿Por qué? Porque no hay nada que lo frene, porque no hay anticuerpos neutralizantes que se hayan formado todavía. Este es un periodo de riesgo epidemiológico muy grande, porque en general los pacientes no tienen síntomas y están muy transmisibles. Solo la mitad de los pacientes, o menos, pueden llegar a tener síntomas, que son los llamados síntomas de síndrome retroviral agudo, que está caracterizado por ¿cuáles síntomas? Generales. Genitales. ¿Cuál es el Generales. síndrome? Generales. Sí, o sea, puede tener un síndrome constitucional, el paciente puede tener fiebre, astenia, poliadenopatías, diarrea. ¿Qué más puede tener el síndrome? Un rash puede tener. Rash, ¿se acuerdan que hablamos de los rash morbiliformes de tronco y miembros superiores e inferiores? Bien, ¿qué más? Lo más típico no me dijeron. Adenopatía. Claro, el síndrome mononucleósico símil, ¿se acuerdan? Parece una mononucleosis, porque en realidad al paciente le duele la garganta y se llena de ganglios en el cuello y tiene fiebre, ¿sí? Bien, después hay casos descriptos de hepatitis anictérica, mielitis transversa, de meningitis aséptica, pero bueno, lo más frecuente que vemos es el síndrome mononucleósico o el rash o la fiebre de origen desconocido, ¿sí? Por eso siempre tenemos que pedir un test, ¿sí? Te hago una consulta. ¿Y la polineuropatía tipo Guillain-Barré es frecuente? No es tan frecuente de ver en la clínica, pero está descripta, las polineuropatías y todo eso, sí. Junto, como dije, mielitis transversa y meningitis aséptica como síndrome neurológico, ¿no es cierto? Bien, después hay descripto. Es más No. frecuente sospecharlo cuando aparece un síndrome mononucleosiforme, ¿no? Claro, de todos modos, si uno ve a un paciente que tiene fiebre y persiste, o tiene esa faringitis que no cura pronto, o se llenó de ganglios, o tuvo en el rash, bueno, uno debería, si no obedece a otra causa, por lo menos en el panel, digamos, de serologías que pide, pedir el test de VIH. Y después seguirlo, porque ahí le va a dar negativo. Por eso uno debería repetir, a ver si no se trató por seroconversión, nos enteraremos que de negativo pase a positivo. Por eso cuando empieza, digamos, a formarse los anticuerpos, el virus empieza a bajar, porque empieza a neutralizarlo al virus. Baja, 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 baja. Fíjense que generalmente es entre 1 y 3 meses, o sea, entre 4 y 12 semanas. Esta seroconversión de pasar de VIH negativo, teniendo la carga viral, o sea, el virus positivo, y la serología positiva. Esto, ¿cómo lo llamamos habitualmente? Donde el paciente puede no tener síntomas y pasa de negativo a positivo, y con un negativo, un falso negativo, porque en realidad el virus lo tiene. ¿Cómo se llama esto? Periodo de ventana. Perfecto, se llama periodo de ventana. Que antes, con las otras técnicas de ELISA, recién a las 12 semanas hacíamos el diagnóstico. La verdad que las técnicas han mejorado tanto que los ELISAs de cuarta generación, que incluyen no solo anticuerpos, sino el P24 en su diagnóstico, ya a las 4 semanas podemos estar haciendo el diagnóstico y evitamos así los falsos negativos. ¿Sí? Bien. Bueno, fíjense que el virus va a bajar y va a permanecer en baja cantidad, con pocas copias, si uno le haría un dosaje de carga viral, y ya vamos a ver qué ocurre con el paso de los años. Pero vamos a ver qué pasa con los linfocitos CD4, que son los que están afectados primariamente. Ustedes saben que esta inmunodeficiencia se debe, ¿no es cierto?, justamente a esta caída que hay en los CD4, la inversión de la fórmula, es decir, que si la fórmula normalmente es mayor a 1, CD4 sobre CD8, acuérdense que estamos hablando de subpoblaciones de linfocitos. En estos casos es menor a 1, se invierte y hay como una caída, como que noquea, digamos, el virus, digamos, al sistema inmune. Hay una caída transitoria de los CD4, que a veces si se hace
evidente clínicamente se traslada a mogued oral, o incluso en la literatura menciona neumonía PCP en el inicio del retroviral agudo. Yo nunca vi una neumonía PCP en este estadio, sí vi mogued oral en la seroconversión. En general no hay ninguna manifestación en general de infecciones asociadas a la caída de estos CD4 y este retroviral agudo. Eso es por lejos lo más frecuente, que uno no ve nada de eso. Fíjense que después hay una especie de pequeña recuperación y la caída va a ser muy lenta, que es donde el paciente entra en la latencia clínica, que puede ser más o menos entre 4 y 8 años aproximadamente, donde el paciente no siente absolutamente nada, o siente, como ya vamos a ver en la categoría B, cuando veamos la clasificación, algunas cosas menores, como un herpes zóster, por ejemplo, pero no tiene cosas graves, por eso no consulta, por eso no se sospecha, por eso no se diagnostica, por eso no se trata, y por eso, lamentablemente, si no hay una intervención, y de ahí la medicina preventiva, y la astucia del médico que lo va a evaluar, empieza a caer los CD4 invariablemente con el paso del tiempo, en años, y la carga viral empieza otra vez en forma exponencial a subir. Esto, como siempre digo, es como un volcán que parece que está quiescente, pero hay actividad. Sale el humito de la fumarola. Un día este equilibrio de buena vecindad que tiene el huésped con el virus se rompe, no es que un día, bueno, a lo largo del tiempo, obvio, y vamos a ver que cuando empieza la lava, o sea, cuando empieza a erupcionar ese volcán y aumenta la carga viral y colapsan los CD4, aparecen las enfermedades oportunistas, llámese infecciones o cánceres. Síntomas constitucionales: el paciente pierde más de 10 kilos de peso, está con fiebre, tiene diarrea de más de un mes, y bueno, si no se trata se muere. ¿Sí? Esta es la evolución natural, sin que haya intervenciones. Acá me están hablando varios, están poniendo no, el documento. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Sí, yo tengo una duda. Entonces, en la latencia clínica, la única forma de diagnóstico sería con serología y sería en la etapa donde puede haber falsos negativos porque la viremia es muy baja. No. El falso negativo está solamente acá. Cuando el virus ingresó, cuando todavía no se formaron los anticuerpos neutralizantes como cualquier virus o cosa extraña que nuestro sistema inmunológico se enfrente. Una vez que los anticuerpos neutralizantes se forman, el test que era falsamente negativo va a seroconvertir. Que por eso le decía, antes era 12 semanas, con los métodos mejores diagnósticos ya a las 4 semanas se hace positivo el ELISA. Por eso dura esta primera ventana mucho menos de lo que estaba descrito en este cuadro, por ejemplo. Pero no te confundas, carga viral baja es con test VIH ya positivo. Una cosa es el anticuerpo y otra cosa es PCR de virus. No se confundan. Solamente el test VIH falsamente negativo es en este primer mes. Después se va a formar los anticuerpos, voy a quedar con un test de serología VIH de por vida, por más que esté incluso con un tratamiento no detectable, pero no confundan carga viral y PCR con anticuerpos test de VIH, son dos cosas absolutamente distintas. ¿Se entendió el concepto? Sí, gracias. Bueno. Yo tengo otra duda. Sí, antes permítame decir que lamentablemente los anticuerpos neutralizantes son insuficientes, porque si fueran suficientes para hacer el clearance, me lo saco de encima como me saco el sarampión. Que tuve sarampión, hice anticuerpos, nunca más tuve sarampión, tengo anticuerpos protectores de por vida, y chao, a otra historia. Bueno, por la fisiopatología, la génesis, digamos, la impronta de este propio virus, y cómo reacciona con nuestro sistema inmune, quedan los reservorios, ¿no? En el sistema reticuloendotelial, en cerebro y en ganglios. Por eso no me lo puedo sacar encima, y por eso no se cura el HIV hasta el día de hoy. Ya vamos a hacer algunas consideraciones. Sí, escucho. Yo tenía una duda. El ELISA de cuarta generación se usa ahora, Para que ¿no? te escucho mal, ¿sí? ¿Qué? El ELISA de cuarta generación se usa ahora, ¿no? Si se usa, sí, se usa. Pero a veces tiene para antígeno. O sea, no es solo anticuerpo.
antígeno P24 más anticuerpos, por eso es más completo que Claro, los ¿y por ELISA qué de daría- tercera generación, que es solo anticuerpos. ajá, ¿y ¿Sí? por qué daría falsos negativos? Porque bueno, está bien tu pregunta, porque los métodos bioquímicos no son 100% seguros, y por eso eh, justamente hay que tener cierta cantidad de virus y de antígeno que lo haga o anticuerpos formados para que el método resulte. Lo que pasa es que tiene una alta sensibilidad y especificidad. O sea, es muy... El falso negativo con el de cuarta generación prácticamente no existe, es mínimo, ¿sí? Sí, profe, gracias. Los falsos negativos los vemos porque no todos los laboratorios tienen. Uno va al interior o va, qué sé yo, a hacerse y capaz que le hacen otro método que no es una ELISA de cuarta generación, ¿eh? Puede ser de aglutinación, etc. O sea, menos específico y menos sensible. Bueno, ahí tenés los falsos negativos, ¿sí? Bueno, acuérdense que Profe, cuando yo tengo veamos... una pregunta. ¿Sí? Perdón. Viste que dentro de la evolución natural vos tenés una disminución, una pequeña disminución y después vos tenés la recuperación porque se activa el sistema inmune por los CD8 que no están alterados. Pero después empiezan a caer, digamos, y yo lo que no entiendo es si normalmente afecta a los CD4 y los CD8 son los que lo pueden controlar, ¿por qué posteriormente no lo siguen controlando? Porque en realidad lo más importante con este virus, en realidad es la acción del CD4. Es decir, que siempre el descenso de los CD4 va a marcar, digamos, la inmunodeficiencia. Imagínense que estas son como subpoblaciones, ¿no es cierto? Entonces los CD8, incluso hay cuadros descritos de infiltración linfóidea y cuadros parotídeos, de hipertrofia parotídea, por ese aumento de los CD8, como que muchos no pueden ayudar, por decirlo así. Tal es así que cuando uno hace estas clasificaciones que ya vamos a ver, toma en cuenta, como imagínense que acá va un autito, acá donde yo estoy marcando un autito, y acá donde está este punto, ¿lo ven? Supongamos que hay un puente roto. Bueno, entonces viene el auto, llega al puente y se destroza, se rompe, etc. Los CD4 me van a marcar la distancia que queda entre donde yo estoy y el final, digamos. Y la carga viral me va a indicar a la velocidad a la cual va el auto. Y ambas se complementan. Digo esto porque así de protagónico es el linfocito CD4. Por eso ya vamos a ver que incluso nosotros podemos hasta predecir qué infección oportunista tiene según el nivel de CD4, o lo que esperamos que el paciente se complique o qué profilaxis hay que instaurar. Pero ya les digo, los CD8 no es que tengan un rol predominante en esta pequeña recuperación, digamos, que vemos acá. Es un proceso, ya les digo, donde hay como una especie de latencia del virus y un buen equilibrio entre huésped y virus. Pero no es que esto está quieto, hay una replicación viral constante a lo largo de los años, baja, lenta, perezosa. Por eso el sistema inmunológico no decae al principio tanto. Pero después la replicación se empieza a acelerar, eso es el genio de la enfermedad, digamos, ya es así, y se produce esto, el volcán erupcionado. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Y los CD8 caerían por algo fisiológico, digamos, ¿no? ¿Sabes que te escucho mal? No sé si el audio, a ver. Los CD8 caerían por algo fisiológico, no por nada del virus. Te escucho entrecortado. ¿Me decías algo de los CD8? Profe, ella pregunta Sí. si hay caída de los CD8 por la enfermedad o si es algo fisiológico. ¿Cómo fisiológico por la enfermedad? No entiendo la pregunta. Sí, hay, o sea, siempre, digamos,
Lo que se produce es un siempre yo les decía, el nivel de linfocitos CD4 por encima de los CD8, no sé por qué se están complicando tanto con los CD8, es mayor a 1 normalmente. En este caso, como bajan los CD4, invariablemente la relación va a subir de CD8, salvo ese cuadro que les expliqué, que es de hiperproliferación de CD8 con infiltración de parótidas. Nosotros no vemos patologías por aumento del CD8. En realidad aumenta porque los otros bajan. Lo que aumenta es la relación, más que el número absoluto. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, ya vamos a volver sobre esto, porque después se van a dar cuenta que cuando veamos las categorías, cuando hablamos de categoría 1, estamos acá. Cuando hablamos de la categoría A, cuando hablamos de la categoría B, estamos en esto de la latencia o pocas enfermedades, y cuando hablamos de la C, ya son las oportunistas, llámese cáncer o infección. Vamos a seguir porque es larga esta. Bueno, estas son las vías de transmisión que ustedes conocen bien. Lo que les decía, la gente sigue diciendo el tatuaje, el piercing, y en realidad sabemos que más del 90% es por vía sexual. Entonces, la transfusión, la vía sanguínea, por suerte en los bancos de salud están tan controlados y se hace antígeno por 24, no solo serología, sino que esos periodos de ventanas que teníamos, obviamente han desaparecido, se han minimizado. No tenemos droga endovenosa en Santa Fe, poco en Argentina, muy raro que una vea, yo veo más hepatitis B o C con esto, o sepsis a estáfilo, que HIV, o sea que es algo que no, dejemos de repetirlo si sabemos que sexual es todo, o casi todo. Y después, por supuesto, que está la línea vertical, madre-hijo, ¿no? En el embarazo, en el parto o en la lactancia. En el embarazo, ¿cuánto es el porcentaje, si tomamos todo el embarazo, de posibilidades de que transmita al bebé si no hacemos nada? No, no sé, profe. No sé si está bien, pero yo leí que si no se hace tratamiento antirretroviral, más del 20% seguro, o sea, es alta la probabilidad. Bien, muy bien. Es un 25%, o sea que es altísimo, si uno no hace absolutamente nada. En realidad, cuando uno, de esto lo vemos, pero bueno, rápido lo digo ahora, digamos, porque se lo iba a dejar para el final, pero uno tiene que intervenir, digamos, si es una mujer que está diagnosticada de antes y venía tomando drogas antirretrovirales, se ve que no haya drogas teratogénicas, sigue tomándolas siempre, en forma crónica, durante todo el embarazo también, obvio, y se le hace, digamos, si está no detectable, con más de 36 semanas se puede hacer un parto vaginal si no hay contraindicación obstétrica, y se le da por 4 semanas el jarabe de Zeltate al bebé. Cesárea hemostática quiere decir que lo vamos a hacer, o sea, si es parto natural es porque está no detectable y súper controlada, hizo perfecto la toma durante todo el embarazo de las drogas, porque hacer cesárea versus parto natural en ese caso no ofrecería ventaja. Ahora, si la paciente discontinuó el test, digamos, se lo convirtió tardía, hace poco que toma la medicación o no adhiere al tratamiento o no está no detectable a 36 semanas, va a cesárea hemostática, independientemente de la causa obstétrica que hubiese permitido un parto natural, va, la cesárea hemostática es la que entonces uno va impidiendo por el tipo de hemostasia que se hace, digamos, de cauterización, la técnica que hace el obstetra, impidiendo que la sangre fetal y la de la madre se mezclen. El mayor riesgo, digamos, o sea, uno puede contagiar al bebé durante el embarazo en cualquier momento, incluso a nivel transplacentario, pero intraútero, pero no, el mayor riesgo es el momento del parto, con rupturas de membrana sobre todo, y el canal del parto sobre todo. Por eso hablamos de cesárea hemostática. Y como la lactancia también se puede, ¿en qué porcentaje? ¿Alguien se acuerda?
Bueno, un 15%, o sea que no es un tema menor, a nosotros nos pasó a pacientes muy bien controladas en embarazo, todo perfecto, el protocolo de los 3 pasos de darle drogas, el acetato endovenoso en el momento del trabajo de parto, que bueno, algunos autores ya directamente no lo hacen, algunos protocolos, el acetato endovenoso en el parto ya no lo hacen algunos autores, y sí el acetate, como les decía, jarabe por 6 semanas al neonato, con controles, ¿no? Serológicos y PCR. En la lactancia queda como la buena de Dios la mujer, entonces como que en realidad puede estar amamantando a su bebé y contagiarse durante la lactancia. Nosotros hicimos muchas campañas de seguir testeando a la mujer, de testear a la pareja, habíamos puesto, me acuerdo, esto es anecdótico, habíamos puesto como un puestito, por decir así, de consejería, en obstetricia, donde a horario de visita le ofrecíamos a los padres hacerse, ya habían tenido el hijo había nacido negativo, de madre negativa, pero bueno, queríamos ver de testear al papá, digamos, ¿no? Y bueno, la cuestión es que ni los padres iban a conocer a sus hijos, o porque estaban trabajando, lo que sea, y terminamos testeando a la tía, a la abuela, bueno, no resultó. Pero el concepto es ese, no, el que hace obstetricia sabe que tiene que seguir chequeando, incluso a la pareja, porque la idea es que uno va, la mujer va en la mujer embarazada, pero uno debería que su pareja se testee también, de inicio, de inicio. Bien. Entonces, básicamente, semen líquido preseminal, fluido vaginal, sangre y leche materna serían obviamente los líquidos biológicos que contagian. Lo más presente, por supuesto que nosotros tenemos que el líquido articular, el líquido amniótico, el líquido cefalorraquídeo, obviamente también... Ah, acá sigue, a ver, o no. No está. Obviamente que ahí también hay virus. Bueno, esto no está actualizado. Hoy en día son por lo menos 140.000 los infectados en Argentina. Bueno, ya sabemos que somos más... ¿cuántos somos? ¿45 millones? ¿Cuánto dio el censo? 47. ¿Cuánto? 47. 47. Así que esto está un poquito desactualizado. Pero bueno, básicamente saber que uno de cada 4, digamos, se diagnostican, o 2 de cada 4, sí que queda, digamos, fíjense, el 40% no conoce su condición de VIH, o sea que hay un subregistro no diagnosticado. Esto es lo de la prevalencia, que es bastante impactante. Fíjense, 0,4% de la población general, ¿sí? Esto porque siempre pregunto, y cuando yo le digo, chicos, ¿ustedes cuánto piensan que es la cero prevalencia en Argentina? Me dicen cualquier cosa, me dicen el 10%. Entonces yo le digo, bueno, de 10 que estamos reunidos acá, uno seguro tiene HIV, somos 60, o sea, hay 6 personas con HIV en el grupo de este Zoom. Es difícil a veces, ¿no? Ubicarse con el tema porcentaje. Bueno, es cierto que es un 0,4% nuestra prevalencia, y en poblaciones especiales aumenta. Fíjense que la población transexual travesti, bueno, acá dice 34, pero pueden leerlo hasta 40%, la cero prevalencia altísima, y chicos que tienen sexo con chicos de un 12 a un 14%, ¿sí? Pero bueno, para grabar una cifra, 0,4% en la población general. Bien. Las vías de relación, la gran mayoría son heterosexuales sin protección. Fíjense que estamos hablando del 90% en mujeres, y casi la mitad en hombres, porque casi el otro 40% es chicos que tienen sexo con chicos. O sea, si ahora nosotros en hombres, fíjense que más del 80% va a ser por vía sexual, sea hetero u homosexual. Y en las mujeres, heterosexual. Las demás son bastante bajas. Tratamiento como prevención era el 90-90-90 que hablábamos hoy. Esto era entonces que si nos volvemos indetectable al paciente, que lo que logramos indetectable no quiere decir no tiene tan baja cantidad de virus en la sangre gracias al tratamiento que
esto hace que probablemente los otros fluidos biológicos también, digamos que la sangre sea como un representante de lo que también ocurre en los otros líquidos biológicos, es decir, que si la carga viral está baja en sangre, también inferimos que está baja en el resto de los líquidos biológicos o en los tejidos o en el organismo. Entonces, carga viral baja, no detectable, no quiere decir que no tenga, sino que el método bioquímico, que hoy por hoy el ultrasensible desde hace un tiempo, el corte es menos de 20 copias. Es decir, que si el paciente tiene, hoy vi un paciente que estaba preocupado porque salió la palabra detectable, paciente que venía indetectable porque tenía menos de 20 y tenía 26 copias. Bueno, censó porque apenas, porque es muy sensible. Entonces uno le explica que no es para preocuparse si un paciente venía con menos de 20 copias indetectable, porque si fuera otro laboratorio que el método de corte sería 40, le daría indetectable. Lo cierto está es que ustedes saben que este método de PCR, que es lo que nosotros hacemos para medir carga viral, el rango es de 10 de 20 copias a 10 millones de copias. De 20 copias a 10 millones de copias. Si es menos de 20, va a dar indetectable. Si es más de 20 y hasta 10 millones va a ser detectable. Cargas virales altas, nosotros decimos cargas virales por encima de 50.000 copias, ¿sí? O más de 100.000. Digo porque por ahí uno dice 1.000 copias y le parece mucho, no, para nosotros es una carga viral baja esa, ¿sí? Pero somos tolerancia cero. El paciente debe llegar a estar no detectable para que no haya virus que le den información a la replicación de los otros viriones y que sea luego resistente a las drogas antirretrovirales que le estamos dando, porque si nosotros tenemos a raya, por decir así, no detectable, y no hay viriones dando vuelta, no le va a pasar la información. Ahora, si tenemos un paciente que lo toma como quiere, cuando quiere, no va, no pide su receta, no retira, se vuelve rebelde, etcétera, que los hay, que son los no adherentes, bueno, ese paciente se va a hacer resistente a lo que está tomando y va a ser resistente a toda la familia de drogas. Pasa como en los antibióticos, y es un problemón porque uno usa drogas de segunda línea y en vez de poder estar tomando, por ejemplo, una sola pastilla, que tiene 3 drogas en su interior, tienen que tomar múltiples asociaciones, muchas pastillas y de segunda línea. Es decir que es todo un temón esto de la adherencia. Tiene que haber un abordaje integral, tiene que haber psicólogo, trabajador social, el infectólogo, su clínico, en fin, la familia, ayudando a que el paciente adhiera, o sea, que tome sus pastillas, porque una vez que uno empieza el tratamiento es de por vida. Bien. Esto también está, fíjense, como ya tiene unos añitos, disminuye notoriamente. Hoy se sabe que este cuadro habría que tacharlo y poner no detectable igual a no transmisible. Si nosotros durante años dijimos, bueno, baja y hay que usar igual el preservativo, en este caso, hoy se sabe que si un paciente es muy adherente, no deja de tomar sus pastillas, que no se olvida ni un solo día, y tiene 2 cargas virales con diferencia de 6 meses, indetectable, o sea, no detectable, es no transmisible. Y si no quiere con su pareja estable usar el preservativo, bueno, probablemente no haya problemas de transmisión. Esas son todas cosas que hace pocos años se saben. ¿Alguien quiere hacer alguna consideración de esto? ¿Están ahí? Sí, sí. Ah, bueno. Profe, Tratamiento. te hago Tratamiento una como. pregunta, Sí. porque yo había escuchado en una charla de VIH que después de la pandemia muchos pacientes habían abandonado el tratamiento y eso hizo como un efecto rebote. O sea, ¿qué parámetro hay para decir si después de tanto tiempo sin tomar la medicación hace el efecto rebote? Porque viste que vos decís el paciente que la toma todos los días sin falta. Sí. Por ejemplo, un paciente que te dice, yo esta semana no conseguí la droga y no sé, hace 2 semanas que no la tomo. Ahí ya se considera que puede tener un efecto rebote. No sé si efecto rebote vos te estás refiriendo a que le va a dar la carga viral detectable, entiendo. Claro, nos habían explicado como que aumentaba más rápido todavía la carga
No me acuerdo Claro. si era la carga viral o la disminución de CD4 que había No, puesto. no. Acuérdense que todos los cambios de carga viral son más rápidos. Es decir, yo voy a empezar, por ejemplo, el paciente tiene 100.000 copias, paciente Pepito Pérez, HIV positivo, confirmado, y tiene 100.000 copias y tiene 200 CD4. Yo, cuando le instauro el tratamiento, a los 3 meses ya voy a tener disminución de la carga viral. Capaz que voy a tener 30.000 copias. O sea, baja drásticamente en 3 meses. Ahora, si tenía 200 en 3 meses de CD4, y capaz que siga teniendo 200 cuando lo volvamos a hacer, o 250. O sea que los cambios drásticos para subir y bajar son de la carga viral, como un efecto cosmético. Yo siempre digo, y yo suspendo las drogas, y sí, va a subir, porque sos no detectable gracias a que tomás las pastillas. En cambio, todo lo que se hace de 4, el sistema inmunológico, acomodarse, tanto para subir o para ascender, es lento. Y contestando a tu pregunta, es cierto, la gran pandemia que se nos viene son no solo con HIV. Nosotros vemos, incluso en el hospital, pie diabéticos avanzados, vemos gangrena que van directo a amputación, todo por no haber venido al hospital, por el aislamiento, por el miedo, por lo que ya sabemos, cuadros oncológicos avanzados porque sus controles de medicina preventiva o de cánceres ya diagnosticados no fueron controlados, y lo mismo pasó con HIV, que no podían venir a buscar sus drogas, o había restricciones en las fronteras, o no querían exponerse los pacientes, o lo que sea. Y en realidad, bueno, los que tienen cobertura de obra social, digamos, si estaban bien organizados, tenían todo un sistema, digamos, de cadetería o farmacias que le entregaban por 3 meses, en vez de un kit mensual, bueno, llévate para 3 meses la medicación, cosa que adhieras mejor, y no tengas que buscar a tu médico y viajar y la receta y ya todo lo que sabemos de la burocracia argentina. Y en el caso de los pacientes sin cobertura, también dependía de la accesibilidad, ¿no? Porque hay mucha gente que viene del interior y no podía viajar, o tenía miedo de viajar en un colectivo simplemente para venir a buscar sus drogas acá. No se olviden que hay pacientes que en vez de retirar en sus pueblos, retiran acá en los grandes urbes porque quieren ocultar su diagnóstico, que lamentablemente es por la discriminación que aún hoy existe. ¿Sí? Así que en esos pacientes hemos visto de todo. Hemos visto pacientes que están progresados, que estaban bien y están progresados, los que estaban mal y estaban peor, y bueno, los otros que siguieron bien, que pudieron, digamos, acomodarse, por decir así. Ahora uno puede ver que puede restaurar, si hace poco, hace que lo abandonó el tratamiento, por ejemplo, hace un mes, capaz que vuelve a hacer una carga y todavía sigue no detectable, o apenas se elevó. Y podés recuperarlo al esquema y darle el mismo esquema que reinicie. Hay otros, cuando vienen meses o años después, bueno, probablemente ya no funcione, digamos, y se haya hecho resistente. Entonces uno le pone un esquema antirretroviral, depende del caso, este manejo fino, el infectólogo, no excede a esta charla. Pero bueno, les cuento que uno les da tratamiento y al mes de tratamiento le hace el test de resistencia a los antirretrovirales y ve si sigue funcionando o no el esquema. O hay que cambiarlo. Esto, ¿estamos hasta acá? Sí, gracias. Fíjense que entonces las estrategias que decíamos de prevención, estos modelos matemáticos 90-90-90 que hablábamos, por supuesto que va de la mano de las estrategias que uno tenga en su lugar donde trabaje, ¿no? Así que educación, preservativos. Ellos, por ejemplo, los pacientes pueden retirar gratis de los dispensarios, los centros de salud, preservativos. Educación, cambios de comportamiento, que se llama todo un counseling, ¿no? Todo lo que sea consejos para tratar de evitar los contagios. Hay pacientes que llegan, bueno, que tienen un nivel educativo de información mínimo, que ni siquiera saben, aunque les parezca mentira hoy por hoy, de qué le estamos hablando cuando hablamos de VIH, ¿no? Y
Y los que más saben, porque esto acá está, el universitario, que sabe muchísimo, leyó muchísimo, tienen amigos que tienen VIH y saben del tema y lo han leído en internet y bla, 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 y se contagian. Es decir, que el no uso del preservativo, que está como muy instalado, lamentablemente, en las generaciones de ustedes, porque piensen en Pepito Pérez y en la amiga y el amigo de Pepito Pérez, no usan el preservativo. Bueno, porque se fue relajando todo este tema de que, bueno, te contagias de VIH, nadie piensa que se va a contagiar de VIH al no usarlo, porque bueno, en mi generación era pues, no embarazarse, después vinieron las ITS, que está, perdón, con todas las generaciones, y en las de ustedes como que no pasa nada, y sí pasa, la gente se sigue contagiando de VIH y de otras ITS. Con la diferencia que de las ITS la gran mayoría se cura y de esta no hay retorno. Bien. Buscar y tratar, esto es lo que hablamos de lo que la OMS estaba, no sé por qué está tantas veces acá esto, estaba proponiendo. Bueno, esto es de diagnóstico tardío, también está desactualizado, así que lo vamos a pasar de largo. Trabajar entonces en los no diagnosticados, diagnósticos tardíos y mejora efectividad de los tratamientos, que en esto se avanzó muchísimo, porque la verdad que las drogas son menos tóxicas, mejor toleradas, una comodidad posológica, poner 3 o 4 drogas en un solo comprimido, porque nosotros cuando empezó todo esto, ¿se acuerdan del cóctel de drogas que habrán escuchado hablar? De una sola, por ejemplo, el ritonavir, que no sé, no existe el ser humano que los pueda tolerar, eran 6 cada 12 horas que tenía que tomar el paciente, de ritonavir solamente. Y después tenía que tomar el Acetate, 3TC y, no sé, en esa época ponerle el Amprenavir. Bueno. Entonces, no había estómago, no había ser humano que toleraba eso. Volvían vomitando, abandonaban los tratamientos, etcétera, etcétera. Bueno, por suerte eso cambió. Esto es un poco lo que yo le decía. Cuando uno indica un test de VIH, tiene que dar lo que se llama todo una intervención, es decir, nosotros tenemos que explicarle al paciente, no le doy papito, chao, andá y después dame el resultado. No, uno tiene que decir que por qué está bueno hacérselo, qué significa un test de VIH positivo, qué significa uno negativo, si es positivo, si puede tratarse un falso positivo, la necesidad de repetirlo, la necesidad de confirmarlo el diagnóstico, con qué método, y si da negativo, si es necesario, si uno está en riesgo, volver a repetirlo al mes. Todo ese asesoramiento pre y post test tiene que estar. Y aparte nosotros pedimos, ¿no? Hepatitis B, C y VDRL, ¿no? En el combo. Acuérdense que es voluntario el análisis gratuito y confidencial, es decir, que va cuando ustedes, por ejemplo, Pepito Pérez se quiere hacer, ponemos la M de masculino, P de Pepito, o sea, las 2 primeras letras del nombre, otra vez, otra P del apellido, los dos, o sea, va a quedar MPP, bueno, que yo, de 01/04 de 1970, es decir, día, mes y año de nacido. Así se pide, en el caso que contacte con el sistema de salud, pero por ejemplo nosotros en el hospital ya teníamos instaurado que cualquier paciente que pasa por la vereda y que se le ocurra hacer un test de VIH, directo va y se saca sangre. Y nadie va a preguntar por qué, ni para qué, ni quién le manda, porque si él se lo quiere hacer, porque si no son barreras al sistema de salud. Imagínense lo que le cuesta, piensen en ustedes mismos, lo que les cuesta hacerse un test de VIH, porque convengamos que bueno, alguna cosquillita, alguna cosita, decir, uy, me voy a hacer un test de VIH, bueno, imagínense si alguien piensa que puede estar en riesgo de tenerlo. Tiene que primero afrontar la valentía, la decisión, digamos, de hacérselo, encima tiene que pedirse el turno al médico, tiene que contar su historia personal, que ya ocasiona prurito y pudor, para volver a hacerse que todo el mundo le pregunte en un laboratorio y después volver al médico con un sobre cerrado que no sabemos si le da positivo o negativo. Entonces, todo eso hay que evitarlo. Hay que hacer las cosas más fáciles, desmitificar, naturalizar, promover el test. ¿Sí?
No sé cuántos Pepito Pérez habrá que se habrán hecho, lo que me están escuchando. En la facultad no promovieron en los últimos años hacerse, antes había campañas para hacerse gratis el test de VIH. No, pero No. Ve que son cosas que se fueron perdiendo. Pedíamos para la hepatitis B, para poder vacunarlos, pedíamos de HIV, porque justamente era esto, ¿no? De promover, porque es como que uno sensibiliza justamente al personal de salud en este caso, ¿no? Bueno, esto era algo interno, lo que yo le decía, habilitados los que trabajábamos en el Iturraspe, directamente iba al laboratorio y se hacía el test. Recomendar a todo el personal de salud en los distintos servicios que lo ofrezcan, y bueno, nada, esto más de lo mismo. Bueno, voy a dejar de compartir un poquito la pantalla. ¿Hasta acá cómo vamos con el tema? ¿Se va entendiendo? Bien. Bueno, entonces, falsos positivos de test de VIH puede haber cuando las primeras semanas antes de que aparezcan los anticuerpos. ese es el negativo, el falso negativo. ¿Y falso positivo cuándo? Porque que los hay, los hay. En general lo vemos en embarazadas y en personas que se han vacunado hace poco, sobre todo de la gripe o de alguna vacuna virus vivo o atenuado. Y por eso, cuando nosotros pedimos un test de VIH, no le decimos, mire, aunque sabemos que con un test de ELISA de cuarta generación las posibilidades son altas, nunca le decimos usted tiene HIV. Eso sería una irresponsabilidad. Hay que pedir un segundo test, ¿sí? Y en ese segundo test de VIH, si nos vuelve a dar positivo, lo tenemos que confirmar. Hay dos métodos, dos posibilidades. O tengo los test positivos y le hago la carga viral directamente del PCR, y si me da detectable, bueno, ya está. 2 test positivos de anticuerpos más PCR, ya está. Lo más prolijo, un poco costoso y engorroso, pero bueno, yo personalmente cuando está disponible lo hago, es que después de 2 test de VIH positivo por ELISA, le pido Western Blot, que es un ELISA modificado. Eso, y ahora voy a compartir porque les voy a mostrar la estructura viral. ¿La ven todos? Sí, profe. Sí. Bueno, ustedes saben que el virus del HIV tiene una cápsula, una envoltura de glicoproteínas y tiene, ¿no es cierto?, el virus ARN, ¿no es cierto? Partículas entonces de ARN envueltas por esta cobertura, que tiene distintas glicoproteínas. Lo que hace el Western Blot, que repito, es un test confirmatorio de VIH, es testear el P24 y una o más de las estructuras de glicoproteínas. ¿Cuáles? La 41, la 120 y no sé por qué acá no está la 160. ¿Qué quiere decir esto? Que un Western Blot positivo es P24 con GP41 positivo o P24 con glicoproteína 120 o 160 positivo. Si alguna de estas cosas que yo mencioné no da, unas sí y otras no, es indeterminado. Si todas son negativas, el Western Blot es negativo. Western Blot negativo no tiene HIV. Western Blot positivo tiene HIV. El indeterminado a veces es cuestión de tiempo. Nos ha pasado de pacientes que han sido tan precoz el diagnóstico que le hemos tenido que repetir a las 4 semanas, o sea, al mes. Supongamos que tengo una carga viral tan baja que me la informan no detectable. Y yo tengo 2 test VIH positivo por anticuerpo y me da indeterminado el Western. Bueno, la verdad que es un escenario espantoso, gracias a Dios se da poco, pero lo hemos tenido por la ansiedad que genera en el paciente, obviamente, y también en el médico. Pero sobre todo el paciente, que está angustiado, obvio. Entonces nosotros lo repetimos, Western Blot a las 4 semanas, y capaz que vira a positivo, porque ya los anticuerpos se formaron para las otras glicoproteínas.
O lo mejor que le puede pasar, que sea negativo y ya haya sido un falso positivo. Pero bueno, ¿se entendió lo de Western Blot, la definición? Yo tengo una duda. Sí. Me genera duda lo del tema de la ELISA, porque yo tenía entendido que, bueno, hay ELISAs ahora de última generación que vos no necesitas el Western, ¿o no? Claro, por eso aclaré que nosotros, en general, la posibilidad que sea real un ELISA de cuarta generación, ¿no es cierto?, que realmente sea, que se tenga HIV, y directamente ahí le podemos pedir la carga viral. Pero nos ha pasado que hemos repetido el test de VIH y les dio negativo. O sea que era un falso positivo, aún en una ELISA cuarta generación. Porque si bien es altísima la sensibilidad y especificidad, en medicina, ustedes saben que no es infalible los métodos bioquímicos. Entonces, es algo muy delicado decirle a alguien, vos tenés, y más delicado aún decirle, vos no tenés, anda tranquilo. Entonces, si bien se mejoró mucho, como les decía, con una ELISA de cuarta generación, uno lo repetiría y trataría de confirmarlo, o con carga viral o con Western Blot, ¿sí? Si bien uno ya ve que si, digamos, si el paciente estuvo en riesgo, si tuvo signos o síntomas compatibles de VIH y viene con una ELISA cuarta generación, bueno, tiene todos los números para que sea, pero uno debe confirmarlo, ¿se entiende? Nunca uno le dice con una ELISA de cuarta generación positivo, sí, vos tenés VIH. No, tiene que confirmarlo uno. ¿Estamos? Claro, y lo que te mejora entonces lo de última generación es que también lo puede detectar antes. Eso sería Claro, lo que yo le decía hoy, que como mide anticuerpos y mide el P24, ya no tenés que esperar 12 semanas, 3 meses, ese periodo de latencia. Ya dentro del primer mes, vos ya lo podés detectar. Gracias. Siempre sacamos la cuenta de esas relaciones sospechosas que el paciente manifiesta. Bueno, a veces tiene un pasado de muchas relaciones sin protección. Entonces, bueno, que viene con historia a veces. Bueno, ya hablamos de la evolución natural. Vamos a ver, dejar de compartir, a ver si encuentro. Profe, entonces Sí. después del segundo positivo por ELISA, yo lo puedo confirmar o por Western Blot o pido la carga viral. Exactamente. Por ejemplo, es tan cara y tan engorrosa de hacer el Western Blot que nosotros en el hospital, el Ministerio de Salud, nos pidieron que directamente pidamos carga viral. En cambio, a nivel... Sí. ¿Hay algún otro método o solamente esos dos para confirmar? No, esos dos hacemos, ¿sí? O uno u otro, ¿no? ¿Sabe qué nos ha pasado? Esto es anecdótico. A mí me pasó de tener un paciente asintomático absolutamente, con 2 ELISAs positivos de última generación y con carga viral no detectable. Qué problemón, ¿eh? ¿Vos qué le decís? No tiene síntomas, pero tiene 2 ELISAs de segunda generación y carga viral no detectable. En ese caso sí o sí le tenés que pedir el Western Blot. Y de hecho que este paciente que te estoy contando le dio positivo. Mirá si yo me quedaba con el no detectable. No es frecuente de ver, pero lo hemos visto. Pacientes que tienen poca carga viral, que no lo censa todavía el método, que es cuestión de tiempo, digamos, que probablemente subieron, digamos, ¿se acuerdan cuando dijimos que sube el virus, la carga, y después baja drásticamente? Bueno, en esa drásticamente bajada, en esos primeros tiempos, lo hemos pescado al paciente y da no detectable. Y uno le dice, no detectable, no, es un falso positivo. No, señor. Hágale el Western Blot. Si el Western Blot te da negativo, es negativo y se terminó la historia. Pero si no, queda un HIV ahí suelto sin diagnosticar, es terrible. Son situaciones excepcionales. En general, cuando vienen positivo con todo, ¿no? Bien. Bueno, vamos a ver la clasificación del CDC. Vamos a volver a compartir. ¿Dónde estás?
Juro que la bajé. ¿Dónde estás? A ver. Mostrar toda la ventana. Acá. ¿Se acuerdan de esto? ¿Ven todo el cuadrito? Sí. Bueno, esta clasificación es del CDC, el Centro de Control de Infecciones de Atlanta. Es vieja, es del año 93, pero aunque les parezca mentira, es la que sigue vigente. De hecho, que cuando nos piden clasificar en las planillas de las obras sociales o en dice, categoría del paciente, y todavía nos regimos por esto. Menos de 204, de 204,99 o más de 500. Estos serían los escenarios. ¿Por qué del 93? Porque en el 96 recién empezaron a ver PCRs. Fue un boom, digamos, el tema de hacer el PCR, medir las cargas virales, y de hecho con el 96 empezaron los mejores antirretrovirales para el mercado, porque no teníamos mucho más que ZT, DDI, DDC y no mucho más, y empezaron los llamados inhibidores de proteasa en el año 96. Bueno, pese a que no contempla, que debería contemplarlo, pero bueno, a lo de la carga viral, esto es algo como que, bueno, todos hablamos el mismo lenguaje, al menos por ahora, y decimos que el mejor de los escenarios sería que tenga más de 500 CD4, el peor es el que tenga menos de 200, altísimo riesgo de tener enfermedad oportunista. Y A, B y C, ¿qué me dicen? A ver ustedes. Hablar un poquito hoy, a ver, ¿qué Y es? eso tiene que ver con sí, el clínico. ¿La A de qué es? sí, la A es que es asintomático, digamos. Ajá, B es sintomático y el C es con enfermedad marcadora de SIDA. muy bien. Cuando decimos asintomático, en realidad también puede estar el retroviral agudo acá, ¿no? O la linfadenopatía generalizada sola. La B son infecciones o cánceres que no están en la C. Que se acuerdan cuando dijimos que parece que hay una buena convivencia, la latencia clínica. Bueno, la latencia clínica está acá, en nuestro cuadrito del inicio, se acuerdan que vimos evolución natural de la enfermedad, pero las infecciones que puede haber, que pueden ser banales o no, o los cuadros clínicos, no son graves como este. ¿A quién pongo yo acá en la B? ¿Qué infecciones, qué patologías están descritas en categoría B? Independientemente de los CD4. La candidiasis B1 oral, vaginal, por ejemplo. Muy bien, candidiasis oral, vaginal crónica recurrente. ¿Qué más? El herpes zóster. Muy bien, ¿qué más? Leucoplasia. Muy bien, leucoplasia oral vellosa, que son esas banditas blancas del costado de la lengua que hablamos, asintomáticas, causadas por el virus herpes tipo 8. Ajá, ¿qué más? EPIA. Neuropatía. EPIA, muy bien. Sí. ¿Qué más? Neuropatía. Sí. Displasia cervical moderada Muy severa. bien. Displasia Carcinoma in situ. cervical o Carcinoma in situ. O carcinoma in situ. Fíjense que empezamos a hablar de neoplasias, ¿eh? Pero si categoría C Es cáncer invasivo en la C. es cáncer invasivo, fíjense que en B1, B2 no. Que sería la B en realidad, ya vamos a explicar esto. Bueno, tenemos la angiomatosis basilar, la listeria. ¿Qué pasa con las plaquetas? ¿Qué cuadros hay descritos acá? Trombocitopénica. Sí. Muy bien, la PTI y la PTT, púrpura trombocitopénica idiopática y la púrpura trombocitopénica trombótica. Lo hemos visto, Tal es así que en toda plaquetopenia que uno encuentre en un hemograma al azar, por ejemplo, uno le pide a un paciente, por lo que sea, una rutina y un hemograma, y ve una plaquetopenia que no sabemos a qué obedece, estamos obligados a pedir un test de VIH. Bien. Bueno, y acá ya vamos a ver las oportunistas, infecciones o tumores. Pero una cosa muy importante, que cualquiera que esté
en la categoría C, o cualquiera que tenga menos de 200 CD4, ya es SIDA enfermedad. ¿Se acuerdan que uno dice, bueno, puede ser un portador asintomático el paciente? Pero cuando ya tiene menos de 200 CD4, aunque no tenga síntomas, menos de 200 CD4, aunque tenga simplemente una candidiasis oral, menos de 200 con cualquiera de los oportunistas, o al revés, con buenos CD4, pero con un oportunista, esta L, digamos, A3, B3, C1, C2, C3, ya es considerado SIDA enfermedad. C1, C2, C3, A3, B3, C3, esta L es SIDA enfermedad, sea por tener menos de 200 CD4 o sea por tener enfermedades oportunistas compatibles. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Sí. Bien. Sí, profe. Es decir, uno dice, por ejemplo, B3 tiene un cáncer in situ de cuello. Ah, pero tiene menos de 200 CD4. Entonces, no por el carcinoma in situ, por el menos de 200 ya es SIDA. ¿Sí? Bien. Bueno, muy bien. Clasificación estamos entonces. Vamos a ver entonces algunas enfermedades marcadoras. No sé si alguien quiere hacer una pregunta o aporte. Vamos a enfermedades marcadoras. Cuando ven las enfermedades marcadoras, yo siempre les digo, a ver, tratemos de organizarnos. Aunque los cuadros siempre, como este que estoy viendo, siempre está todo mezclado, ¿no? Pero la idea sería justamente ordenarnos en el relato para no confundirnos. Ponemos enfermedad marcadora, 2 puntos, neoplásicas o infecciones, ¿sí? Entonces, dentro de las neoplásicas, no nos confundamos. Hay 2 tópicos en HIV-Sida que se llaman cánceres relacionados al VIH. Quiere decir que son, digamos, predominantes, prevalentes, esa es la palabra, prevalentes, por el solo tener VIH va a estar aumentada la incidencia con respecto a la población general negativa. Pero, su presencia no califica para ser una enfermedad marcadora y llamar que ya tiene SIDA el paciente. Ejemplo, linfoma Hodgkin, melanomas, cáncer de colon, cáncer de pulmón, cáncer de ano. Esas son todas enfermedades oncológicas, pero porque estén, no quiere decir que tiene SIDA, no es marcadora. Son prevalentes, está aumentada su frecuencia. Por eso, por ejemplo, uno de los que le mencioné, melanoma, cuando nosotros tenemos un pacientito VIH, que capaz que tiene buenos CD4, y no ha hecho enfermedades marcadoras ni nada, siempre hacemos un buen control así con el dermatólogo de los nevos que tiene, porque tiene muchas más chance, por una cuestión inmunológica, de inmunosupresión, de acelerar esa cuestión, digamos, y hacer un melanoma, ¿no? O lo mismo con con el cáncer anal, que ustedes saben que está aumentando en el mundo, el cáncer anal en general, incluso en el VIH negativo, por el tema HPV, ¿se acuerdan que hablamos? Pero bueno, digamos que son cánceres prevalentes, porque ustedes saben que el HPV lo que hace es acelerar en un paciente HIV el cáncer, digamos, cervical o el anal. Lo habíamos hablado el martes pasado. Entonces, bueno, vamos a hablar de los cánceres que sí son, por estar en un paciente HIV, independientemente de su CD4, como ya dijimos, ya es enfermedad que clasifica marcadora. Entonces, ¿cuáles tenemos? Bueno, acá está todo alcahueteado en el cuadrito, pero digan rápido, a ver. Los linfomas primarios de cerebro, por ejemplo. Bien, entonces tenemos los linfomas, el linfoma inmunoblástico, el linfoma primario del sistema nervioso central, linfomas no Hodgkin, porque se acuerdan que dijimos que el Hodgkin es prevalente pero no es marcador. Bien, pregunta de examen y que no sé por qué se equivocan siempre, ojo con eso. Pregunta del final del examen.
No, de examen final. Sarcoma de Kaposi. Sarcoma de Kaposi, muy bien. ¿Qué pasa con el cuello del útero? Bien, Se vuelve invasivo. Claro, el cáncer invasivo. Bien. Entonces, usted ya ahí se sacaron de encima en la clasificación decir cuáles son los cánceres. Bien. Ahora pasemos entonces a las infecciones. Y las infecciones empiezan a hacer un lío, se confunden, la criptosporidium con la criptococosis, bueno, un cocoliche me hacen. Entonces, yo lo que les aconsejo es que traten de asociar, acá está mezclado, ya se los digo, como casi todos los cuadros que uno encuentra, lo que son bacterias, lo que son parásitos, lo que son virus y lo que son hongos. Entonces, cuando recito, por decir así, recito todos los que son bacterias. Después menciono todos los que son hongos, y así, para no confundirse. Bueno, dicho todo esto, justo acá está todo mezclado. Pero bueno, vamos a ver un poquito, y después les muestro algunas fotos. Neumonía por neumocitis carini. ¿Por qué se llamaba PCP? ¿Y por qué si es PCP, antes decía Girovesi y ahora Carini? ¿Alguien sabe? Porque se vio que no era un parásito unicelular, sino que era un hongo. Por eso el taxonomista, que le encanta ver, andar burqueteando si hay medios hermanos, hijos ilegítimos o padres distintos o qué sé yo qué, descubrió que no se trataba de un parásito, que era de un hongo. Tuvo que cambiar el nombre. Siempre decimos PCP porque quedó la sigla en inglés de PN de neumonía y de neumocistis. Pero bueno, este cuadro, ¿cómo lo podrían describir clínicamente? Ya vamos a ver algunas imágenes. ¿Cómo es el cuadro de la neumonía PCP? Puede dar un neumotórax, por ejemplo, espontáneo. Sí, en general hay dos cuadros clínicos, uno más larvado, donde el paciente viene, por ejemplo, en el último mes con fiebre de origen desconocido, y después agrega una tos seca, disnea e insuficiencia respiratoria. Y ve los infiltrados típicos, bilaterales, intersticiales, como de vidrio esmerilado. Y después ese es un cuadro que se va como de a poco compaginando. Y después hay uno más súbito, donde el paciente directamente, en 1 o 2 días o 3, empieza con tos, con fiebre y va a la insuficiencia respiratoria, con iguales imágenes. Imagínense lo que fue para nosotros, en un paciente HIV, saber si tenía una neumonía PCP o tenía un COVID, un coronavirus. Porque los cuadros de insuficiencia respiratoria, tos, fiebre, disnea, vidrio esmerilado eran idénticos. De hecho, que cuando empezamos a ver COVID de estos 2 últimos años, bueno, aparte de que nosotros pedíamos test de VIH, obvio, como toda neumonía, le pedimos test de VIH, en España había un reporte muy interesante en el cual decía que ellos no habían visto, y eso también se vio a nivel mundial, como que los pacientitos VIH tuvieran más predisposición a tener COVID. Como sí ocurrió con el virus H1N1 de influenza, hace unos años, en el 2009 fue, no se vio un incremento. O sea, ¿se acuerdan que dijimos que para COVID se había visto el sobrepeso, la embarazada, el obeso mórbido, el diabético, el hipertenso con cardiopatía, como cosas más predominantes? Y metía uno en la bolsa los inmunosupresivos, pero la verdad es casi contundente como fue el H1N1, que sí se metía con los pacientitos VIH y también con la embarazada y también con el de obeso mórbido, pero acá no, acá como que el diafragma, tenerlo elevado por embarazo o por sobrepeso o obesidad mórbida, era lo más preponderante. Entonces, lo que ellos decían que, como no vieron mucho HIV, digamos, que entrar a la guardia con COVID, les llamaban, bueno, cuando entraron a ver estas neumonías, les daba COVID negativo y en realidad
eran pacientes HIV que debutaban con neumocitis, no con COVID. Bueno, todo para llegar a comentarles eso. Bueno, entonces se trata con sulfa o clindamicina si el paciente es alérgico. Bien, en general está hablando de una profunda inmunosupresión, o sea que con menos de 200 CD4 nosotros, una vez que diagnosticamos, le damos profilaxis con TMS, con Bactrim, para que no haga la neumonía. Bueno, neumonía bacteriana recurrente. Esta es el neumococo. Lo que nosotros vemos es que los pacientes hacen enfermedad invasiva a neumococo, es decir, no hacen solo la neumonía, sino que hacen la sepsis y se complican. En general, si uno vio un paciente que tiene una simple neumonía de la comunidad, por eso le tiene que pedir un test de VIH, ni que hablar si se interna por segunda vez con una neumonía, y no es EPOC, y no es asmático, y no tiene otro factor de riesgo. Bueno, es como caerse 2 veces el avión, otra vez con neumonía, un paciente joven, que no tenía comorbilidad, y por favor, ahí está con carteles electrónicos diciendo, pídanme HIV, pídanme HIV. Bueno, TBC pulmonar, extrapulmonar, las formas diseminadas, ganglionares, miliares, o de formas, digamos, poco comunes, se ven. Acuérdense que para que la pulmonar de casiosis y cavidad debe tener más de 500 CD4, que en general no lo vemos, porque si el paciente tiene menos de 500, como es la gran mayoría de los que diagnosticamos, no tiene para hacer ese fenómeno inmunológico de hiperreactividad en la cual el granuloma se va a caseificar y dar la cavidad. Por eso vemos infiltrados, pulmonares, bilaterales, intersticiales y las formas de ganglionares que vemos, con mucho ganglio, digo. Bueno, toxoplasmosis, ¿cuál vemos? El sistema nervioso central. Ajá, muy bien. En general vemos que son cuadros de abscesos cerebrales, de hecho, que son lesiones que están descritas, digamos, a nivel... me olvidé ponerle una fotito, pero seguro que en la clase de meningitis habrán visto toxoplasmosis cerebral. Fotos, que son esas imágenes hipodensas, múltiples, en la unión de sustancia blanca y sustancia gris, que realzan con contraste, que son múltiples, y que hacen efecto de masa. Un paciente que viene joven, fiebre, convulsionando con una ACV, por favor, piense que puede tener HIV y puede tener toxoplasmosis. Bien, pasemos a los hongos, criptococosis, histoplasmosis, coccidiomicosis, extrapulmonares. Coccidiomicosis nosotros no vemos en nuestra región, lo ven más Estados Unidos, y está descrito en el noroeste argentino, que tiene más coccidioides. Sí vemos criptococosis meningia, donde la fiebre, la cefalea y los signos meningios indicarían, sobre todo la cefalea, ¿no? Que pueda tener un criptococo, generalmente son con menos de 100 CD4, al igual que la histoplasmosis, con menos de 100 CD4, y la toxoplasmosis menos de 100. Y la histoplasmosis en general vemos como puede tener infiltrados pulmonares, pero vemos muchas lesiones, después les muestro una fotito a nivel de piel, como lesiones polimorfas, variceliformes le decimos, porque vemos la pápula, la pústula, la costra diseminadas. El paciente puede tener en médula, en hígado, en pulmón, el histoplasma, y como eso es endémico en Santa Fe, vemos mucha histoplasmosis nosotros, asociado al VIH. A veces vienen con una úlcera en la boca, y es el odontólogo el que nos manda al paciente, porque biopsia y aparece el histoplasma. Bueno. Demencia asociada a HIV, ¿qué tienen para decirme? Una demencia tipo frontal. ¿Tipo? Afecta más que nada al lóbulo frontal. Claro, el tema de la demencia asociada al HIV ya nos está marcando que es un paciente avanzado, que lleva muchos años de diagnóstico, que puede haber empezado con una demencia con algunas alteraciones de la conducta, de la grafia, es decir, que empiezan con trastornos en el lenguaje, en el humor y en la escritura, hasta terminar totalmente demenciados. Y si uno le hace una tomografía, parece la de nuestro bisabuelo: atrofia cerebral, ventrículos grandes, disminución de la corteza de la sustancia gris, digamos. Es decir, que son cuadros que por suerte hay muchas de estas enfermedades que la hemos dejado de ver, porque
Había que andar, más de 10 años para llegar a esto sin diagnóstico de HIV. En cambio, bueno, ahora por suerte la gente tiene más información, los métodos diagnósticos han mejorado, el equipo de salud está entrenado a pedir más precozmente un VIH y las drogas son mejor toleradas, mejor sostenido, adherente al tratamiento, y por eso hay patologías que por suerte hemos dejado de ver. Bien, LMP o leucoencefalopatía multifocal progresiva es una enfermedad que también habla de estadios terminales, la seguimos viendo en sustancia blanca como parcheada, como las enfermedades degenerativas del sistema nervioso central, donde el paciente está totalmente deteriorado, progresado, es irreversible, no hay tratamiento específico más que los antirretrovirales, se va a morir a los pocos meses, y hacen cuadros, imagínense, totalmente de secuelas, ¿no? Motoras y cognitivas, bueno, en fin, es un cuadro bastante dramático de ver. Diagnóstico lo hacemos con la clínica, con la tomografía o la resonancia, sobre todo, y con PCR para el MP. Vieron que está vinculado al virus de Creutzfeldt-Jakob, que tomó ese nombre porque el médico que descubrió el virus le puso a su primer paciente el nombre del paciente. Muy generoso. Bien. Candidiasis esofágico-pulmonar, acuérdense que la cándida oral es de categoría B, cuando ya es invasiva, esofágica, acá falta tráqueo broncopulmonar, ya es categoría C. Candidiasis esofágica, el paciente va a tener disfagia dolorosa, va a tener pérdida de peso, toda esofagitis. En paciente de HIV avanzado debemos diagnosticar 3 diagnósticos diferenciales, que no sea por cándida, que no sea por herpes simple o que no sea por CMV. Bueno, endoscopía y biopsia. Diarrea, Isospora veri y Cryptosporidium. Estos son microorganismos parásitos microscópicos que dan la diarrea crónica de un mes, que el paciente se adelgaza, pierde más del 10% de su peso crónico habitual, puede ser acompañado de fiebre. Caquexia asociada a HIV, el llamado Waste síndrome, donde el paciente se parece caquéctico, como dice el nombre. Gracias a Dios también hemos dejado de ver estos cuadros. No digo que no se vean, pero si antes venían decenas, ahora es muy esporádico, muy raro que uno llegue hoy por hoy a ver estos cuadros. Sí seguimos viendo histoplasmosis, tuberculosis, neumonías recurrentes, toxoplasmosis, criptococosis, son las oportunistas que más vemos. Kaposis, ya vamos a ver algunas fotos, son esas lesiones rojo-violáceas, tumorales, nodulares, de hecho que es un tumor vacular, que primariamente las podemos ver en la piel, pero siempre hay que revisar la mucosa, porque de la mucosa oral al ano puede tener en cualquier tracto digestivo, parte del tracto digestivo, lesiones de Kaposis, y también ser invasivo, por ejemplo, en cerebro, en vaso, en pulmón. Bien. Del linfoma ya hablamos, puede debutar como una masa, una MOE, ¿no es cierto? O sea, una masa a nivel cerebral que produzca convulsiones o signos de foco, motor. Generalmente tiene un realce con contraste bastante irregular y las lesiones son así como heterogéneas, hipodensas, pero heterogéneas, al igual que la toma del contraste. Y por biopsia estereotáxica sería el diagnóstico. Siempre diagnóstico diferencial con otras masas ocupantes, por ejemplo, chagoma, acá sobre todo en la parte de Córdoba o el noroeste, ellos ven más masas ocupantes en pacientes de HIV por chagomas. Pero bueno, el diagnóstico diferencial puede ser linfoma. Ya hablamos de esto, acuérdense que el HPV acelera, o sea, vemos mujeres muy jóvenes, con pocos años de que empezaron con su displasia y ya terminan al poco tiempo con algo invasor. Por eso la consulta infectológica y ginecológica tiene que ser muy exhaustiva en estas mujeres positivas. Cuando hablamos de sepsis recurrente, otra vez volvemos a las bacterias, Salmonella notifi, que ustedes saben que son más de 200 especies. Bueno, vemos un paciente con fiebre que capaz que no tiene foco. Sin necesidad de haber tenido diarrea, debuta con fiebre, séptico, gram negativo, Salmonella. Sin saber de dónde estuvo el foco primario, o sea, sin tener diarrea, hacen sepsis. Esto también lo vemos de vez en cuando. Infección por MAI. MAI, infección Mycobacterium atípico, es el complejo
de micobacterias no tuberculosas, avium intracelulares. Son infecciones que cursan con fiebre, caquexia, hepatosplenomegalia, puede haber pancitopenia, ganglios, no sé si los dije, muy avanzados, generalmente menos de 50 CD4. ¿Están ahí, chicos, o quedé sola? Vamos, estamos. Sí, Ya profe. estamos por terminar, ya estamos por terminar. Sí, profe. Ánimo, ánimo, ánimo. Infección por citomegalovirus en cualquier órgano menos hígado, vaso, ganglio. Y herpes simple afectando bronquios pulmonares o esófago, que ya lo habíamos mencionado, lo de esofagitis. Bueno, dejo de compartir un poquito. ¿Alguna consideración hasta acá? Ya casi terminamos. Les muestro una fotito, 2 cosas del tratamiento y terminamos. Bueno, les voy a mostrar entonces las fotitos para ilustrar. Profe, Sí. no alcancé a notar lo del tratamiento de la pneumocitis carini. El neumocitis se hace, si el paciente está en insuficiencia respiratoria con una PO2 menos del 70%, hay que dar corticoides a altas dosis antes de empezar los antibióticos, para no producir un edema pulmonar. Y el tratamiento de elección es la pirimetamina sulfadiazina. Ay, perdón, eso es toxoplasmosis. Sulfa, no, estoy ya no de nada. Volvamos. Corticoides, dije bien, en la PO2 menos del 70%, el tratamiento del neumocitis carini es sulfas. Trimetroprima sulfametoxazol, que es el Bactrim, en altas dosis. De hecho, que se dan dosis de 100 miligramos kilo día de sulfas, y 20 miligramos kilo día de trimetroprima es la dosis, y si es alérgico a las sulfas, le damos clindamicina en dosis alta, es decir, 100 miligramos cada 6 endovenoso. Tratamiento se da durante 3 semanas y luego se deja profilaxis con Bactrim, trisemanal. A menos que sea alérgico, que le damos otra cosa, que es Dapsona o Clinda. Dapsona usamos. Gracias. Bien. La pirimetamina sulfadiazina es para la toxoplasmosis. Me confundí por las sulfas. Bien, vamos a ver Profe. unas fotitos. Sí. Tengo una pregunta. ¿Viste en esos, digamos, pacientes, bueno, en realidad personales de salud, por ejemplo, que se pinchan con una aguja que se pusieron un paciente? Ya vamos a llegar a eso, Es el último bueno. punto. Sí, Bueno, sí, al cual lo tengo entonces la dejo anotado, el para último punto. Bien, entonces, ¿dónde estábamos? Alguna fotito de lo que hablamos. Fíjense que este señor parece que tuviera una varicela. A ver, tiene costra, tiene pápula, a ver si veo, acá tiene una vesícula destechada. Fíjense, polimorfa, y lo que tiene una histoplasmosis, lo que hacemos fácilmente al alcance de la mano. Por ejemplo, que esta lesión, que parece pápula. Bueno, la descostramos, hacemos lo que se llama escarificación. Se escarifica con un bisturí, se saca, o acá a ver esta, le saco la costra y raspo el fondo. ¿Sí? Eso es escarificación de una lesión. Se extiende en un portaobjetos, se tiñe de Giemsa y fácilmente voy a ver los histoplasmas. O sea que yo en 15 minutos puedo tener el diagnóstico de histoplasmosis. También lo puedo encontrar en la sangre, también lo puedo encontrar en el puto, pero la verdad que acá el acceso es la piel. Fácilmente. ¿Sí? Neumonía, neumocistis, en una tomografía. Fíjense que ver esto y ver COVID parece lo mismo, lo que estuvieron viendo No se ve, tomografía. profe. ¿No se ve? No. ¿No? No, no. Ah, yo dele. ¿Ahora? Sí, sí. Le decía que esto y COVID es lo mismo. Fíjense, vidrio esmerilado, infiltrados bilaterales, intersticiales. ¿La ven? Sí. La radiografía del mismo paciente. Infiltrados bilaterales, como en alas de mariposa, ¿no? Esto es
También el COVID da esto, pero bueno, en este caso es neumonía PCP. Diagnóstico hecho por lavado broncoalveolar, ¿no es cierto? Donde aíslo el neumocisti, pero la gran mayoría, en honor de verdad, lo hacemos empírico. Un paciente HIV que está avanzado con menos de 200 CD4, viene con este cuadro, empíricamente no lo vamos a confirmar con un VAL, si menos si está en insuficiencia respiratoria. Ya se le da tratamiento empírico. ¿Este lo ven? ¿Ven el Kaposi? ¿No? O sea que tengo que dejar de compartir y volver a entrar. Y me sale, usted está compartiendo pantalla. Yo no sé por qué. Bueno, esto sí lo ven ahora, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No sé. se ve. Pero, che, qué frustración. A ver. Tengo que volver a poner compartir pantalla cada vez que les quiero mostrar algo. Bueno. ¿Acá lo ven? Sí, ahí se ve. Bueno, fíjense que esto es Kaposi. Muchos habrán visto algunas películas, algunas paradigmáticas, ¿no? Como Filadelfia, como Tom Hanks, que estaba tan bien maquillado. Y después una que no me acuerdo el nombre, pero que también fue famosa de hace muchos años, que ganó el Oscar incluso, que estaba muy bien maquillado para Kaposi el paciente. Y fíjense que son lesiones rojovinosas, tumorales, sobreelevadas, que esto es en piel, pero como bien les dije la otra vez, también pueden estar en la boca, ¿no? Bueno, fíjense, esta la ven en el torso, ¿sí? ¿Sí? ¿La ven? Sí, sí se ve. La idea es que ustedes siempre revisen no solo la piel, sino, como les dije, la boca y los genitales. Yo tuve un paciente que tenía solamente el Kaposi a nivel de pene. No tenía nada en boca, nada en el resto de la piel. Eso lo vimos unas cuantas veces, digamos. No es lo más frecuente, pero lo hemos visto. A ver si tengo alguna de la boca, que yo les había... Mira, anoche me quedé hasta la 1 de la mañana buscando fotos para mostrarle y... No sé, es todo el ciberespacio que desaparecen las cosas. ¿Dónde las habré guardado? En otra... Bueno, esto le quería mostrar yo. ¿Se acuerdan que dijimos que uno podía como predecir en cierta forma el recuento de CD4? Fíjense que cuando un paciente tiene menos de 50 o 50, están los linfomas, el citomegalovirus, el MAC, que es micobacteria anatípica. Acuérdense que el citomegalovirus da muchos cuadros de retinitis, ¿no? Que puede llegar a la ceguera, que empieza siendo uni y después bilaterales, donde hay necrosis nada menos, se ve hemorragia en el fondo de ojo, esto es gravísimo. Por suerte no se ve con tanta frecuencia hoy por hoy, pero la verdad que mucha gente quedó ciega y pacientes muy jóvenes, o sea que fue muy penoso ver este cuadro. Porque si no se trata precozmente va a la maurosis. Y también hemos visto esofagitis y también visto cuadros del sistema nervioso central y también hemos visto úlceras gigantes que parecen cráteres, al igual que las herpéticas, como escaras de cúbito parecen. Bueno. Con menos de 200 CD4 pensamos en neumonía PCP, en criptococosis y en toxoplasmosis. La tuberculosis la podemos ver, no necesariamente en estadios avanzados, de hecho que hay dos formas, una que se dice tuberculosis con más de 500 CD4 y una con menos de 500 CD4. En general estas son las más diseminadas y las otras las más parecidas al huésped normoinmune. Para Kaposi también, no es que necesariamente tiene que estar tan avanzado el paciente. Y bueno, y otras infecciones menores que en general se ven con más de 500 CD4.
Ni que hablar que con CD4 normales, que ustedes saben que es de 800 a 1200 lo normal, podemos ver simplemente ganglio y simplemente trombocitopenia. Bien. Esto es un pantallazo de fotos, ¿no? Pero la verdad que uno podría pasarse todo el tiempo mirando. Y por último, y ahora sí que terminamos, ya estamos con 2 horas de clase, vamos a agrandar un poquito este cuadrito. Bueno, hay 3 escenarios, ¿no es cierto?, en el cual uno puede tener que dar drogas antirretrovirales. Uno, lo que decía ella, la profilaxis post-exposición, cuando uno tiene un accidente laboral, que ahora lo vamos a abordar. El otro, la embarazada, del cual ya hablamos. Y por último, el paciente per se. Con respecto al accidente laboral, o sea, cualquiera, digamos, que trabaja en salud, por ejemplo, está haciendo alguna manipulación con una aguja, con una jeringa, un elemento cortante, y sea conocida o no la fuente, digo porque puede ser que estamos haciendo una inyección, y estamos haciendo una vía, o el cirujano que está operando, lo que sea, nos cortamos, nos pinchamos, o puede ser otra cosa más, digamos, que la fuente no sea detectable, que yo voy a descartar, o sea, en el descartador, valga la redundancia, y me pincho con una aguja mal descartada. Bueno, en cuanto a, en general, lo que uno sabe, y esto vale para el no personal de salud, cuando hacen una consulta, que ustedes saben que el virus, digamos, es muy sensible a la desecación, al medio ambiente, a los antisépticos, es decir, todos los sonsos, por decir así, inofensivo, que fuera en nuestro organismo, es agresivo cuando ingresa, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que saber es que todas esas, digamos, consultas que nos hacen, de por ejemplo, ay, mi hijo se pinchó en la plaza con una aguja jugando, hoy vamos caminando por la playa y descalzos en la arena nos pinchamos con una aguja, una jeringa descartada, o el recolector de residuos, que no va, que agarra la bolsa y se pincha por una aguja o algo cortante imprudentemente descartado, etcétera, etcétera. Eso no hay que hacer profilaxis, porque ya sabemos que está en el medio ambiente y que uno cuenta hasta 10 y ya el virus, chao. O sea que directamente ninguna de esas situaciones que son motivo de consulta frecuente uno debería tomar precauciones, salvo la antitetánica, ¿no? O hepatitis B en el caso del recolector de residuos, pero no contra VIH, no hacer profilaxis post-exposición. La profilaxis post-exposición la hacemos sí, cuando nosotros estamos, como les decía, suturando, cortando, drenando, la mala palabra, porque lo más frecuente es cuando se reencapucha la aguja, cosa que está totalmente prohibido hacer. Eso no hay que hacer, nunca recapuchan la aguja. La aguja, una vez que uno la descarta directamente en el recipiente que es rígido, que está adaptado para que yo conecte la aguja y quede suelta, y yo ponga en una parte de la jeringa y quedó sin que yo tocara, con una sola mano. Yo no tengo que utilizar las 2 manos para desarmar la jeringa y de la aguja. Esa mala costumbre que tienen algunas personas, así de personal de salud, de que, imagínense la situación, aguja, jeringa, y está el capuchón, y lo quiero reencapuchar. Ahí es cuando le erro, porque me tiembla el pulso sin querer, y me termino pinchando, o lo que es peor, tengo la suerte que se reencapuchó de una, y perforo el plástico, y ahí me pincho. O sea, no hay que reencapuchar la aguja. Yo no sé si vieron videos ahora con esto del COVID, de gente que iba a vacunarse a Estados Unidos. ¿Se acuerdan cuando los argentinos viajaban? Algunos tuvieron la posibilidad de hacerlo y se vacunaron allá. Y yo vi videos de enfermeras que tienen como un sistema retráctil la aguja, en el cual inmediatamente después de aplicarle la aguja con la vacuna, se retraía, digamos, la aguja hacia la jeringa, y no había ninguna posibilidad que se pinchara la enfermera que le estaba aplicando la vacuna. Bueno, en fin, lo que no hay que hacer es recapuchar, hay que tener el descartador a mano, rígido, no la botella Coca-Cola de 7up
de plástico vacía, que ya sabemos que es un plástico que eso es de tercermundista, tener eso de descartador, pero lo he visto en algún, no en mi hospital, en algún centro de menor complejidad, que como no tienen el descartador rígido, descartan en una botella de Coca-Cola. ¿Te imaginas que eso, vos agarras la botella y te clavas las agujas, porque claro, el plástico es blando. Bien, entonces, en todas esas situaciones, ¿qué nos va a importar a nosotros del accidente laboral? ¿Qué le vamos a preguntar al accidentado? O si nos toca a nosotros, ¿qué vamos a tener en cuenta? ¿De quién? La fuente. O sea, a nosotros no Esa importa. sangre, digamos. Claro, no importa, nos importa la fuente. Si se sabe positivo HIV, si se sabe negativo, si es positivo, si está en tratamiento, con qué drogas, si adhiere o no, y si está no detectable. No es lo mismo que me pinche con un paciente HIV positivo no detectable que me pinche con un paciente que ni siquiera sabe que tiene HIV o no ha tomado la pastilla y tiene una carga viral altísima. Y bueno, y si la fuente es desconocida, yo le voy, como no es obligatorio, yo no le puedo decir, mire, yo le voy a sacar sangre, le voy a hacer un HIV porque me accidenté. No, uno tiene que tratar de explicar buenamente a esa persona, mire, yo me accidenté y quisiera saber su condición serológica, porque de eso depende si yo voy a tener que tomar drogas o no, antivirales para prevenir. Que generalmente cuando uno accede amablemente, el paciente dice, ok, hágalo. El tema es cuando a veces nos pinchamos con una aguja, un descartador y bueno, no sabemos si recién, con restos de sangre, si realmente fue descartada recién. No es lo mismo, como les dije hoy, que a veces nos pasa que se viene una mucama que está con un estropajo y se encuentra que alguien tiró una aguja y se pinchó porque estaba envuelta en el piso con el estropajo. Bueno, eso no, porque ya estaba en el piso, pasado tiempo. Pero un descartador con sangre rutilante que está ahí, que no sabemos si fue recién descartado, quién sabe quién es, se considera fuente desconocida y sí hay que hacer profilaxis. Bueno, a nosotros nos interesa si nosotros nos pinchamos, no lo mismo, un elemento cortante, punzante, o si fue una exposición de mucosas. ¿Por qué? Porque si hubo salpicaduras en la mucosa, el riesgo es menor, es del 0,01%, de que yo se lo convierta a HIV por ese medio. En cambio, si es punzante o cortante, el riesgo es menor a 0,04%, pero bueno, es mucho más que la mucosa. A mí lo que me importa es no solo la fuente, sino la fisiopatología del accidente, es decir, si yo fui con una aguja, no es lo mismo el calibre de una intramuscular que de una intradérmica o subcutánea, va a tener menor cantidad de sangre en su interior. No es lo mismo una aguja maciza, que es la que usa el cirujano para suturar piel cuando está terminando, que una aguja hueca, que va a tener sangre en su interior. No es lo mismo que estoy haciendo una punción arterial, donde yo estoy directo en la arteria, a que, no sé, que estoy poniendo una vacuna, en fin, o sea, hay accidentes que son más graves. Fundamental, preguntar si yo tenía guantes puestos. Si tengo guantes puestos, la mitad de la sangre va a quedar fuera. Pero si perforó el guante, bueno, ya estamos en problema. Y si fue sin guante, bueno, por supuesto que el riesgo es mayor. Por eso hay que ponerse guantes. Bien, entonces todas estas cosas vamos a preguntar. También el horario. Nosotros cuando tenemos un accidentado, lo primero que tenemos que hacer es que si es posición mucosa, solución fisiológica o agua, ¿no es cierto? Simplemente agua, o en la salpicadura, y si es un accidente punzocortante, lo que vamos a hacer es desinfectar con lo que tengamos a mano, agua, jabón, el antiséptico, no vamos a buscar algo en especial, perder tiempo. Desinfectamos, y lo que hacemos es, lo ideal, dentro de las 2 primeras horas, empezar la profilaxis si la fuente es desconocida, o si dudamos, y no, digamos, de la fuente que nos contagiamos, que nos accidentamos, no sabemos si es positivo o negativo. O sea, hasta que tengamos el resultado, se supone que los test rápidos, para eso tenemos los test rápidos en el hospital, bueno, nos pinchamos con Pepito Pérez. Pepito Pérez, le decimos de que vamos a hacerle un VIH, y con el test rápido, a los 30 minutos yo voy a saber si es positivo o negativo. Los test son muy sensibles, muy, muy, muy. Por eso hay más falsos positivos y prácticamente no hay falsos negativos. Por eso, si Pepito Pérez me da negativo, yo
puedo tener la tranquilidad de no hacer la profilaxis, ¿sí? Ahora, si Pepito Pérez me da positivo, bueno, sí, empiezo la profilaxis y después le pediré una ELISA convencional. Pero lo ideal es empezar dentro de las 2 primeras horas y ustedes van a encontrar 2 cosas. SADI dice una cosa y Ministerio de Salud dice otra. Unos dicen hasta 24 horas de accidentado y otros dicen hasta 48 horas. Es decir, que si a ustedes le preguntan en qué tiempo, bueno, lo antes posible, dentro de las 2 primeras horas mejor del accidentado y no más de 24 o 48 horas según las fuentes. ¿Estamos hasta ahí? Profe, le hago una pregunta. El test rápido, ¿qué vendría a medir? Mide también anticuerpos, pero es como un método bioquímico complejo. La verdad que no sabría cómo explicártelo exactamente, que tiene mucha sensibilidad. Probablemente tenga digamos, capte otras proteínas u otras partículas que no son de VIH y por eso es tan sensible. Pasa que como todo método, cuando aumenta en sensibilidad, baja en especificidad. Pero lo que está bueno es que como los falsos negativos son bajos, a mí me sirve para esta instancia. Por ejemplo, una embarazada que llega sin controles y llega en expulsivo. ¿Cómo hago para saber si es HIV? Bueno, la vuelta es rápido. Y los accidentados, ¿sí? Bueno, entonces, ¿con qué le voy a dar? Le voy a dar las drogas. Esto es bien del infectólogo, o bueno, del clínico, si está entrenado, como para elegir qué drogas antirretrovirales le voy a dar. En general damos tenofovir, entrecitavina, darunavir, ritonavir o con dolutegravir, ya vamos a ver los cuadritos. Y los damos por 4 semanas, a menos que yo después me entere que la fuente era negativa, ahí la interrumpo. Pero si la fuente es desconocida o es HIV positivo, no tenemos forma de pesquisar, las 4 semanas tendré que hacerlo. Le hacemos serología previa, digamos, al accidentado, con HIV, cosa que el HIV no lo traía de antes, pedimos hepatitis B y C también, y lo vamos a seguir, ¿no? Que no tenga, o sea, que no haga efectos indeseables a nivel hematológico, hepatológico, renal, le vamos a pedir rutina, lo vamos a seguir esas 4 semanas, y después a las 6 semanas, a los 3 meses y a los 6, le vamos a repetir las serologías. En general, como lo decíamos los de ELISA hoy, de 4ª generación, si nosotros vemos que realmente le da negativo en el primer control a la fuente, bueno, probablemente, si es que puedo seguir la fuente, porque no siempre ocurre, la mayoría de veces no. Bueno, ella se queda tranquilo, ¿no es cierto? Pero en general cuando se la tiene que testear uno y está tomando antirretrovirales, bueno, ya si a las 6 semanas me da negativo, puedo empezar como a relajarme, digamos, de tranquilidad de que no caí en ese 0,3% de los pacientes que se lo convierten. ¿Y por qué decimos a los 3 y a los 6 meses? Bueno, eso es para la hepatitis B, porque sabemos que la hepatitis C, porque sabemos que el periodo de incubación es de 1 a 6 meses, y no va a ser cosa que sea un paciente que estaba coinfectado con virus B y C y yo tenga que hacer un tratamiento específico, ¿sí? Le decimos que no done sangre, que mantenga sexo con relaciones y que trate de no embarazarse en el caso de la mujer. Y que esté expectante de los síntomas de un síndrome retroviral agudo. Bien. Bueno. Entonces, en cuanto a lo sexual, vieron que era larga, yo les dije la clase. Los accidentes sexuales, vamos a referirnos solamente a violación, a coito anal de hombre con hombre sin protección, o ruptura de preservativo en parejas serodiscordantes. Serodiscordantes que uno es positivo y el otro es negativo. ¿Por qué? Porque si no, toda la población de Santa Fe, vieron que Internet y las redes y todo, por supuesto que sacan, boom, una noticia, profilaxis y posexposición sexual. Entonces venían los días sábados la guardia acá del hospital, esto pasó hace como, no sé, casi 10 años, u 8 años. Bueno, se iban de caravana, viste, el viernes, no usaban preservativos, se emborrachaban, no sabían ni con qué, ni con quién, ni por cuánto habían tenido sexo, y venían el sábado pidiendo, a mí me tienen que dar, a mí me tienen que dar, a mí me tienen que dar las drogas antirretrovirales.
Entonces la SADI, la Sociedad Argentina de Infectos, tuvo por un poco de orden. Imagínense, si nosotros todos los pacientes que tuvieron sexo irresponsablemente, sin preservativo, sin saber con quién, ni por dónde, ni por nada, le íbamos a dar drogas antirretrovirales por un mes. Entonces hubo que ordenar. Por eso yo les digo, a nivel sexual, se elige estos 3 escenarios que yo les mencioné. Una cosa que no les dije es que es muy importante cuando hago profilaxis post-exposición, cuando fue así cortopunzante laboral, disminuye un 50% la posibilidad de que yo me contagie. O sea que realmente vale la pena hacer una PEP, o sea, una profilaxis post-exposición. En cambio, lo sexual no es ético hacer, o sea, no hay estudio que diga, ah, bueno, a vos te doy, a vos no te doy. Es una extrapolación. Si funcionó en el accidente laboral de la salud, personal de salud, no sabemos si funciona o no, digamos, para la vida sexual. Se hace en esos casos puntuales que les dije, y la única diferencia es que es hasta 7 días en vez de 48 horas, porque ustedes saben que a nivel sexual, bueno, entre la secreción, el linfocito, que va a la placa de Peyre, y de ahí a la sangre el virus, pasa más tiempo. En cambio, ¿cuál es la razón de darlo no más de 48 horas en la otra, en el corto punzante? Porque desde que tenemos, digamos, el virus que ingresa a nuestras células de la piel, los macrófagos lo fagocitan y lo llevan a la sangre y lo enfrentan al ganglio, y el ganglio lo ingresa, pasa como máximo 48 horas. O sea, una vez que se integró el virus al ganglio, al linfocito, ya, chao, no hay nada que hacer. Esa es la explicación de por qué uno da profilaxis. Bueno, dicho todo esto, pasemos a las drogas. Una cosa importante que tienen que saber, yo quiero saber si ustedes están ahí, porque yo no sé si estoy hablando sola o están. ¿Están? Estamos. Profe, estamos. Ay, qué suerte, bueno. Bueno, les cuento que cuando ya vamos, digamos, hicimos el diagnóstico, hoy en día las normas son que yo diagnostico y trato. Pasamos por todo lo que se les ocurra, por todas las épocas. Imagínense, esto va en desmedro porque me envejece. Decir que hace casi 30 años que estoy viendo pacientes con HIV. Pero digo que empezamos que se trataban solamente los que tenían menos de 200 CD4, después dijimos se trataban solo los sintomáticos, después dijimos se trataban los menores de 400 CD4, después se vio menos de 500 CD4, y después se vio en estudios que con más de 500 CD4 también tenían beneficio. Entonces, hoy por hoy quedó así. Todo paciente que se diagnostica VIH positivo y se confirma, se trata, independientemente si tiene o no tiene síntomas, independientemente de su CD4. ¿Sí? O sea, todo más fácil. Hay distintas familias de droga. Yo no voy a pretender, ni nadie le va a preguntar lo fino de las drogas antivirales. Yo en este cuadrito es como para mostrarle rápidamente las drogas que hay. De hecho, que algunas ya han salido del mercado. Pero bueno, las categorías son inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, los no nucleósidos, inhibidores de proteasa. Estos ya no existen más. Ah, bueno. Y yo debería mostrar el cuadrito. A ver cuál se ve mejor. ¿Ahora lo ven? Ahora sí. Bueno, les decía. Inhibidores nucleósidos de la transcriptasa reversa, los no nucleósidos, los inhibidores de proteasa, inhibidores de entrada, esto no existen más, inhibidores de integrasa. Bien, ¿qué pasa? Ustedes saben que el virus es ARN, y lo que hace es, cuando ingresa a nuestros linfocitos, toma a través de una enzima que se llama transcriptasa inversa o transcriptasa reversa, como que le invade al material nucleico, digamos, nuestro, de nuestras células, y lo que convierte es el ARN viral en ADN. O sea, cuando hablamos de integración,
hace eso. Entonces, nosotros tenemos que inhibir que eso ocurra. Y lo hacemos con estas drogas, de las cuales yo les voy a mencionar algunas. ¿Se acuerdan que una de las primeras, por supuesto, fue la ZT o sidobudina? Y hoy por hoy tenemos abacavir, lamivudina, tenofovir, entricitabina, bueno, por nombrar solo algunas. Nunca las drogas se dan de a uno. Pocos casos de a dos.